Bienvenidos y bienvenidas un día más al programa Banda Aparte. Hoy vamos a analizar la película Corazón Salvaje de David Lynch. La película fue estrenada en el año 90 y se cumplen 30 años, es el 30 aniversario de su proyección inicial, y por eso queríamos traerla a este programa, hacer un análisis. Se trata de una de las películas que a lo mejor no destacan dentro de la filmografía de David Lynch, pero que para mí en particular tiene una simbología muy potente. Como actores principales encontramos a Laura Dern, conocida por ser la ganadora del Oscar a Mejor Actriz de Reparto en Historia de un Matrimonio, o también más conocida por la película comercial Jurassic Park, y a Nicolas Cage, conocido sobre todo por El Motorista Fantasma. El argumento de la película nos narra la historia de Lula, Laura Dern, y Cyrus Ripley, Nicolas Cage, una pareja de jóvenes veinteañeros que huyen de la controladora madre de Lula, interpretada por Diane Lam, que en la vida real también es la madre de Laura Dern. En este viaje conoceremos la historia de cada personaje y el oscuro secreto que guarda la madre de Lula y que la relaciona con Ripley. Como se puede ver en esta película, mezcla la road movie con el cine negro y con elementos surrealistas. Destaco la escena en la que Lula y Ripley huyen en coche de sur de Carolina en huida hacia California, una escena que David Lynch contrapone a la vez con el diálogo que Marietta, la madre de Lula, tiene con Marcelo Santos. Escenas que ocurren simultáneamente a la vez y que en el montaje el director, de forma inteligente, nos intercala continuamente, mostrándonos dos aspectos semejantes, dos relaciones semejantes, dos relaciones de amor entre dos amantes, pero que han evolucionado de manera distinta. En esta, la primera escena, donde el humor, la pasión, se nota con frases rápidas y tonos de voz elevados, contrarresta la escena en la que Marietta y Santos hablan ocultos, casi en el jardín de la casa, a la sombra de un gran árbol, sin miradas insidiosas, y en la que los tonos destacan por ser bajos, bastante reducidos, y buscando mantener un secreto oculto. Esa es una escena en la que vemos como una película de road movie se relaciona perfectamente con una escena de cine negro. Los elementos surrealistas también están presentes en el film de David Lynch como una marca característica. Sin embargo, estos suponen un elemento muy minoritario dentro del film. En general es una película con un argumento muy lineal, con un inicio y un final con escasos flashbacks que nos narran la historia, pero que son fácilmente entendibles. Los elementos surrealistas estéticamente incorporan y engrandan la película, pero de ser eliminados no supondrían una merma en la lectura argumental de la película, que sería fácilmente entendible. Le doy paso a mi compañera y compañero para que nos aborden más estos temas y que nos puedan hablar sobre los personajes y tramas y argumentos de la película. Efectivamente, como dice Rael, esta película pasó un poco desapercibida y en general no está nombrada dentro de su trayectoria cinematográfica, y me parece una pena, ya que a mí me resulta un soplo de aire fresco dentro de todas sus obras. Para explicar esto tengo que contextualizar un poco la película, ya que de primera se hizo Terciopelo Azul, que una película que sigue ya unas líneas coherentes que seguirán durante toda su filmografía, pues que es la creación de ambientes misteriosos, extraños, oscuros, con tintes surrealistas, claro. Y luego, pues como ha dicho bien Israel, la película se rodó en una pausa de esa segunda temporada de rodaje de Twin Peaks, que Twin Peaks también sigue una línea pues oscura, misteriosa, intrigante, muy extraña y absorbente.
Y de repente tenemos aquí Corazón Salvaje, que aunque también sigue un poco esa línea de misterio, de intriga y de violencia extrema y demás, lo que transmite sobre todo es la necesidad que tienen los dos protagonistas, que son Lula y Sailor, de disfrutar de la vida, de ser libres, salvajes. Entonces eso se lo transmite perfectamente al espectador del principio, esa necesidad de puro hedonismo. Y creo que por eso es realmente reseñable esta película y que debe ser más reconocida, ya que creo que es una perlita un poco extraña y diferente y necesaria dentro de su filmografía. Y hay una escena que creo que es crucial y que definitivamente muestra lo que comento, que es una de las tantas escenas en las que está en el coche, está Lula conduciendo y pues salen varias emisoras, todas contando noticias un poco sin importancia o un tanto violentas o sobre el medio ambiente, negativas sobre el medio ambiente. Y de repente ella estalla, lo que necesita es parar el coche, poner una emisora con sus canciones heavy favoritas y ponerse a bailar como locos. Entonces creo que resume perfectamente esa escena, esa necesidad de hedonismo, de pasarlo bien, de disfrutar y dejarse llevar por las pasiones más humanas. También me parece realmente reseñable los contrastes que hay en la película constantes, de estética, de música. También pues es una película que David Lynch decide llevarse a su terreno un cuento infantil, como puede ser pues, El Mago de Oz, que constantemente se hacen referencias a esta película, en Corazón Salvaje. Y entonces se lleva a su terreno un cuento infantil, donde están pues, claramente los malos, los buenos, y se lo lleva a su terreno pues, de una manera muy adulta, convirtiendo esos malos en los que pueden ser pues, personas reales, como por ejemplo la madre de Laura Dern. Y también es muy interesante cómo estéticamente se juntan diferentes estéticas, pues, por ejemplo, pues, de vestuario, estilo pues, de cuento infantil, de hadas y demás, como aparece, se podrá ver más al final, con una estética pues, ochentera, más salvaje, más llamativa, de estampados pues, de serpiente o de otro tipo, o ropa de cuero, que es más parte de los dos protagonistas. Y luego, pues, por ejemplo, también tenemos la estética típica setentera, final de los 70, principios de los 80, de la típica madre ama de casa, que lo representa la madre de Laura Dern. Y también pues eso, reseñable todas las pequeñas imágenes surrealistas propias de David Lynch, así como los contrastes que se pueden encontrar en la propia música, desde Elvis Presley hasta la música del grupo heavy metal que no paran de escuchar y con el que descargan toda su energía, que es Power Mad. Es cierto que en esta película, que cumple ya la treintena en este año 2020, hay una serie de elementos surrealistas. Algunos de ellos, como por ejemplo durante el atraco, cuando uno de los personajes pierde una mano, nos recuerdan al cine de Buñuel. Esto no es algo casual. También en Blue Velvet vemos cómo aparece una oreja con unas hormigas que nos recuerdan al surrealismo de Buñuel. Pero es curioso como viendo entrevistas y vídeos en los que le preguntan a David Lynch si el cine de Buñuel ha influido en su obra, responde que nunca ha visto una película de Buñuel, que sabe que en sus películas hay hormigas, también sabe que hay orejas humanas en el campo y que acaban llegando hormigas, pero que dice que no ha visto la obra de Buñuel. Esto suena a que juega con la prensa, ¿no? ¿A qué está jugando David? ¿A qué está jugando? Y está claro que David Lynch conoce el surrealismo, porque Fellini es un autor del que bebe mucho, y esto sí que no podría negarlo, porque incluso el mismo David Lynch fue a visitarlo poco antes de que muriera. Y en esta misma película, en Corazón Salvaje, vemos como hay un pequeño homenaje estético donde utiliza una serie de mujeres obesas que aparecen a modo festivo, ¿no? Muy, muy al estilo de lo que ocurría en las películas de Fellini. David Lynch hablaba de Corazón Salvaje comparándola con Blue Velvet, diciendo que era una comedia más violenta, más sencilla y más honesta que Blue Velvet, ¿no?
yo no lo veo tan comedia. De hecho, casi que parece una película de serie B. No es una peli de serie B porque los elementos estéticos nos indican lo contrario. Es una película muy bien cuidada a nivel estético, pero tiene ese halo de las películas más underground, donde lo principal es el sexo y la violencia. Y en esta película, por mucho que diga él que es una comedia, y es cierto que en el surrealismo se te permite utilizar la comedia, utilizar el drama, mezclarlo y que no resulte algo extraño. Y es una peli que va sobre sexo y violencia. Es una película donde todo es extremo. Es una película donde no hay espacio para la razón. Todo es visceral. Todo está impregnado de ese fuego que utiliza constantemente y que nos deja claro que es una película sobre pasiones. En el portal online Spin-off califican la película como una película de ultraviolencia y ultra romántica. Esto se puede ver claramente con el inicio y el final de la película. Al inicio vemos cómo Sailor mata a una persona con sus propias manos. Ultraviolencia. Y luego vemos ese final edulcorado que nos recuerda que lo que estamos viendo también es un romance. Lynch decía que quería conseguir un mundo retorcido, violento, salvaje, en el que estallara en medio de la historia el amor de una pareja. La violencia es algo que no pasó inadvertida para los censores de Estados Unidos y la película se calificó como una peli X, que más tarde fue sustituida esta calificación por simplemente para mayores de 17 años, limitando su recorrido a los espacios de arte y ensayo. De hecho, se censuraron 2 escenas, una en la que Lula y Sailor salían haciendo el amor y otra que tenía lugar durante el atraco que realizan Nicolas Cage y William Dafoe. Como último elemento para recalcar esta violencia, está esa canción a la que hacía referencia Raquel, llamada Slaughterhouse, que la traducción al español sería Matadero, y creo que es un título muy apropiado para lo que estamos tratando, compuesta por el grupo Power Mad, un grupo de thrash metal, de speed metal, donde las guitarras son muy estridentes, muy fuertes, que nos recuerdan también a esa violencia. El grupo es de Minneapolis, es un grupo local, y esto es algo que tiene muy en cuenta también David Lynch, porque David Lynch siempre en su obra ha dado importancia a la escena musical, y también porque él mismo es productor de música. Dolor, pasión, placer son sentimientos, emociones asociados al color rojo. El rojo presente en el fuego que consume la casa, en las tonalidades rojizas de las escenas de sexo, en la pasión entre Lula y Ripley por su amor, o incluso en la culpa que siente Marietta cuando es consciente de que ha condenado a muerte a su amante. David Lynch tiene una relación muy potente con ese color y con el fuego en Twin Peaks, en El fuego camina conmigo o en Carretera salvaje. El fuego siempre está presente, purificador en otros momentos, condenatorio. En esta película no solo vemos una estética visual llamativa, sino que también sonora. Además de los grupos que han mencionado Ramón y Raquel, encontramos como banda sonora de la de Angelo Badalamenti, compositor que empezó a trabajar con David Lynch en Terciopelo Azul y que sobre todo destacó por la banda sonora de Twin Peaks. Aquí de nuevo Badalamenti nos ofrece una banda sonora cuidada donde la sonoridad va cambiando y modulando conforme las escenas lo requiera. Así que de escenas silenciosas, apagadas, calladas, pasamos a estridentes, a sonoras, a incluso exacerbadas, porque esa también es la actuación de Nicolas Cage y Laura Dern como Lula. Vemos escenas pausadas, escenas tranquilas,
y de repente paran en el arcén de un coche para expresar su pasión de forma violenta con movimientos de Kung Fu. Eso también lo notamos con la banda sonora. El último gran elemento simbólico de la película, que se expresa claramente, y ya lo ha hecho referencia Raquel, es El Mago de Oz. Esa novela infantil de principios de siglo, y también la película, sobre todo, tiene una relación directa con Corazón Salvaje. O Corazón Salvaje, más concretamente, tiene una relación directa con esta historia, con esta película. La bruja mala del oeste, los zapatos que cumplen los deseos, un camino de ladrillos amarillos hacia la ciudad Esmeralda, la ciudad de la riqueza, que bien podría ser California, pero que en este mundo, en esta película, tiene un color grisáceo del asfalto, del caucho, de las carreteras. Corazón Salvaje ganó la Palma de Oro en Cannes y a nosotros nos trajo violencia, pero también pasión, amor, romanticismo. Igual que La Bruja Buena del Norte se le aparece a Nicolas Cage al final de la película para darle la revelación. Pues esperamos que nuestro vídeo haya servido también como revelación de esta película, si no la habéis visto, o si la visteis y os llamó la atención o nos gustó. Os animamos a ver el cine de Lynch y empezar con esta película donde tenemos elementos característicos surrealistas del cine de Lynch, pero que no están presentados de forma abundante, o generando una película demasiado incoherente o demasiado ininteligible. Puede ser un buen comienzo. La película no está disponible en ninguna plataforma. En España se distribuye en Blu-ray. La productora creo que es Universal. Como anécdota, simplemente indicar que en el Blu-ray tiene la errata en el apellido de David Lynch, donde la I griega es sustituida por una I latina. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo y esperamos veros en el próximo.